Bueno, muchachos, bienvenidos. Hoy vamos a hacer el ejercicio número uno de diseño de ejes. El enunciado dice así. Para la siguiente disposición, se sabe que el eje de una pulgada está hecho de acero IC 1020 y gira con una velocidad de 960 RPM, revoluciones por minuto. Se sabe que el engrane helicoidal entra a una potencia de 1.5 HP, la cual provoca una flexión completamente invertida. También se tiene que por cada engrane hay un cambio de sección de 1 a 1/4 de pulgada, un aumento. Los datos de los ángulos de los engranes se dan a continuación. Calcular factor de seguridad por carga variable por el criterio de asma elíptica. Listo. Entonces, muchachos, lo primero que hacemos es tomar datos. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos está dando el ejercicio? Entonces, tenemos un eje IC 1020 de un diámetro de 1 pulgada. No tenemos si es rolado en caliente o estirado en frío. Tenemos un engrane helicoidal que entra a una potencia de 1.5 HP. Tenemos un diámetro de 600. Sí, tenemos un diámetro de 600. Tenemos un ángulo de presión de 15 grados y tenemos un ángulo de hélice de 20 grados. Listo. Tenemos el diámetro menor y el diámetro mayor. ¿Cuáles son esos diámetros? Los diámetros del cambio de sección. Diámetro mayor de diámetro menor. Un entero, un cuarto y 1 pulgada. También tenemos eh, el radio del hombro, que es de octavos R, o sea, sería un octavo del radio del hombro. Listo. También tenemos un engrane cónico. Y para el engrane cónico vamos a tener un diámetro, vamos a tener un ángulo de presión, vamos a tener un ángulo de cono y vamos a tener de nuevo el diámetro D y el otro diámetro D. Listo. Por el criterio de factor de seguridad de asma elíptica, vamos a tener un factor de seguridad de 1 sobre D es igual a 16 pi de Q. Este D es del eje, o sea, de la sección que se está evaluando, raíz de A sobre SE más B sobre SUT al cuadrado. Eso también lo podemos sacar aquí a la guía. La parte de asma elíptica en la página 5 en criterios de falla por fatiga o carga variable. Entonces, antes de empezar, muchachos, a resolver, yo quiero dejarles claro algo. Estos ejercicios constan de tres partes: parte teórica, parte práctica y lo que yo considero parte final. ¿En qué consiste? La parte teórica consiste en calcular el valor de este CE, que se saca casi que de tablas y puras fórmulas. El SUT también se saca de tablas. Luego viene la parte práctica, que es cuando se calcula la fuerza de todos los engranes, o sea, todas estas fuerzas, todas las componentes. Y la parte final consiste ya dar valores a este a este B y encontrar el factor de seguridad. Vamos a empezar a resolver para que me puedan entender. Entonces, empezando por el SE, lo primero que vamos a tener es el K sub A, el factor de resistencia a la fatiga. Ese, lo primero que vamos a tener es el K sub A. K sub A depende de un factor A y un factor B, que al mismo tiempo depende si es esmerelado, laminado, laminado en frío, laminado en caliente o como sale forja. Entonces, para este caso que no tenemos información del acabado de nuestro eje, vamos a tomar como sale de forja. ¿Sí? Entonces vamos a tomar el 272 y vamos a tomar como B, exponente B, menos 0.995. Entonces, bajamos resistencia a la fatiga, los diferentes factores y empezamos por el factor K sub A. Mentiras. Antes de empezar con los factores vamos a tomar el SUT. ¿Sí? Porque para el K sub A vamos a necesitar el SUT. Entonces, antes de empezar con los factores, tomamos el SUT. ¿Cuál es el SUT? Ese sería el SUT del eje, el IC 1020. Entonces, nos tenemos que ir a las tablas, y tenemos que ir a buscar el acero 1020, qué resistencia tiene. Entonces, bajamos y buscamos el 1020. Entonces, listo, tenemos que el 1020 tiene un HR, un CD y para la parte de resistencia a la tensión, el SUT vamos a tener 380 y 470 megapascales. Listo. Entonces vamos a traernos esos dos valores. ¿Cuál vamos a tomar? Vamos a tomar el de menor valor.
Sí, ¿por qué tomamos el de menor valor? Porque si este que tiene menor resistencia, el que tiene más resistencia, pues claramente va a aguantar. Entonces vamos a tomar el HR, el rolado en caliente, 380 megapascales como valor de SUT. Listo. Teniendo ya el SUT, ahora sí podemos continuar calculando nuestro SE. Entonces volvemos a subir. Subimos hasta aquí. Entonces, ya tenemos el SUT, ya tenemos nuestro factor A, nuestro factor B. Nos falta escribirlo, factor de acabado, listo. Factor A, factor B. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente reemplazamos. ¿Cómo va a quedar 272 por 380 elevado a la menos 0.995? Y eso nos va a dar 7.737. Listo. Ahora nos vamos para el factor de tamaño. En el factor de tamaño tenemos este criterio, que estamos de 0.11 menor a D y menor o igual a 2 pulgadas. Nuestro eje está en 1 pulgada, o sea, cumple este requisito. Este no lo cumple para el sistema inglés. Entonces vamos a tomar esta fórmula. Entonces, para el factor acabado, para 1 pulgada, vamos a tomar esta fórmula. Entonces, reemplazando el diámetro del eje de 1 pulgada nos va a dar que 1 elevado a esto es igual a 1 y por eso nos da 0.879. Ahora muchachos, aquí les dejo una pequeña pregunta capciosa. Si yo paso el diámetro de 1 pulgada, el diámetro del eje de 1 pulgada a milímetros, o sea 25.4, y calculo el K sub B, daría el mismo resultado que da si lo calculo en pulgadas. ¿Cómo así? Si yo calculo el K sub B en pulgadas me da 0.879. Pero ahora, si yo este diámetro en pulgadas lo paso a milímetros y lo calculo con esta otra fórmula, ¿me daría igual? Esa es la pregunta. Y la respuesta es no. Da muy parecido, muy parecido, pero no exactamente igual. Se podría decir que sí, sea lo mismo, pero numéricamente no da igual. Listo. Continuamos. Ya tenemos el K sub B, pasamos al K sub C. Para esfuerzos combinados, sí, entonces vamos aquí a la tablita, buscamos el K sub C. Listo. ¿Qué tenemos? Combinado. ¿Qué valor tenemos que tomar? 1. Para esfuerzos combinados, ¿qué es esfuerzo combinado? Flexión y torsión al tiempo. Listo. Así de sencillo. K sub C igual a 1. Bien. Factor de confiabilidad. Listo. No tenemos datos. K sub D igual a 1. Así de sencillo. Cuando no hay datos de algún factor, se iguala a 1. Factor de temperatura. Listo. ¿Tenemos datos? No tenemos datos. ¿Qué hacemos? Factor de temperatura igual a 1. Listo. Factor de efectos diversos K sub E. Para esfuerzos combinados, o sea, flexión y torsión al tiempo, ¿qué vamos a tomar? K sub E igual a 1. Listo. Pero entonces yo quiero que vengamos aquí a la guía un momentico. Vamos a alejar. Listo. Factor K sub D. Ya lo calculamos. No tenemos información. Igual a 1. Listo. Factor de confiabilidad. No tenemos información. Igual a 1. Listo. Ahora para el K sub E. Listo. Cuando tengamos esfuerzos combinados, se va a tomar K sub E igual a 1. Sí, entonces, la pregunta es, ¿por qué en esfuerzos combinados K sub E se toma 1? Sí, o sea, en esfuerzos combinados, cuando hay flexión y torsión, nuestro factor de efectos diversos se toma igual a 1. ¿Por qué? Sencillo, nuestro factor K sub E está constituido por un K sub F y por un K sub Fs. Estos factores, K sub F y K sub Fs, se toman más adelante. Se toman exactamente aquí. En el esfuerzo OMISE se incluye K sub F, K sub Fs, K sub F y K sub Fs. O sea, se puede decir que en la resistencia a la fatiga no se tiene en cuenta, pero sí se tiene en cuenta en el momento de hallar los factores de esfuerzo OMISES. Por eso es que aquí se iguala a 1. Sí, para que tengan eso en cuenta, muchachos. Listo, continuamos. Resistencia límite a la fatiga. Entonces nos devolvemos. Resistencia límite a la fatiga, listo. Si estamos en ese intervalo de menor igual a 200 kPSI, o sea, 1400 megapascales, si estamos en este rango porque tenemos es 380, tomamos 0.5 SUT. Sí, casi que el 90% de los casos vamos a estar en este requisito, para que lo tengan en cuenta. Entonces, 0.5 SUT para
SE es igual, sería 380 por 0.5, esto nos da 190 megapascales. Listo. Entonces ahora muchachos ya tenemos aquí eh, todos los factores. ¿Qué vamos a hacer? Vamos simplemente a reemplazar cada uno de estos factores y los vamos a multiplicar. Entonces, vamos a tener SE que es igual a K sub A, B, C, D, R, E, SE', y reemplazamos los valores. Así de sencillo, K sub A, K sub B, K sub C, D, R, E y el SE'. Esto nos va a dar SE 123.08 megapascales. Listo, ya tenemos el SE. Entonces, vamos a calcular los factores de esfuerzo o Mises. Listo. Entonces, vamos a copiar el factor A y el factor B. O sea, en la guía estamos en esta partecita. Listo. Vamos a necesitar el K sub F, el MA, el TA, el MM y el TM. ¿Qué significa cada una de esas variables? Sencillo. K sub F, factor de concentración de esfuerzo en flexión. En flexión. K sub Fs, factor de concentración de esfuerzo en torsión. MA, ¿qué significa? Amplitud del momento flector. TA, amplitud del momento torsor. MM, momento flector medio. TM, momento torsor medio. Listo. ¿Cómo sacamos KF y KFS? Listo. Entonces, ahora sí, vamos a subir y vamos a ver cómo calcular este KF y el KFS. Entonces, KF dice que es 1 más Q, K sub T menos 1. ¿Cómo calculamos Q? Con esta fórmula. ¿Cómo calculamos raíz de A? Con esta fórmula. Listo, entonces vamos a ver cómo nos queda. Factor de concentración de esfuerzo. Vamos a empezar por este KF y el KFS. Listo. Entonces, en flexión, ¿a qué es igual? Entonces nos volvemos a la guía. Vamos a subir. KF que es igual a 1 más Q por K sub T, que este K sub T es el factor teórico de concentración de esfuerzo. Este lo sacamos de tablas. Listo. Menos 1. Listo. Ya sabemos que el K sub T lo sacamos de tabla. Listo. ¿Qué nos falta hallar? Q. Bueno, Q, ¿cómo lo calculo? Es igual a 1 sobre 1 más raíz de R, que es R es el radio del hombro, que lo tengo. Listo. Aquí ya lo tengo. Y esto sobre raíz de A. Listo. Raíz de A es la constante de Neuber. ¿Cómo la calculo? Si estamos en K sub F, estamos en flexión. Y si estamos en flexión, tomamos alguna de estas dos fórmulas. Listo. Si estamos en megapascales, tomamos esta fórmula para que nos dé directamente en raíz de milímetros. Listo. Entonces, ya tenemos cómo calcular el raíz de A. El raíz de A. ¿Qué vamos a hacer? Pues calcularlo. Listo. Entonces, ya copiamos aquí la fórmula. Para torsión, tenemos que es lo mismo, pero cambiamos aquí el QS, el K sub TS y el raíz de A. Van a ser fórmulas parecidas. En este caso, pues no se va a tomar flexión, se va a tomar torsión. La fórmula de K sub T se sacaría otra tabla, pero ya lo vamos a ver. Listo. Continuando. En flexión, ¿cuál fórmula vamos a tener? Entonces vamos a tener esta fórmula. Raíz de A igual a 1.140 menos 2.25. Todo esto por SUT, aquí SUT cuadrado, menos 4.11 por 10 a la menos 10 SUT al cubo. Raíz de A entonces nos va a dar, si reemplazamos el SUT, o sea 380 megapascales, nos va a dar 0.58 raíz de milímetros. Listo, esto para el raíz de A en flexión. Esto para este raíz de A. Ahora vamos a calcular para torsión. Vamos a tomar este criterio nuevamente, para que no den raíz de milímetros. Torsión, entonces vamos a tener raíz de A, que es igual a 0.44 raíz de milímetros, reemplazando esta ecuación, reemplazando el SUT solamente. Listo. Ya tenemos entonces el raíz de A, el raíz de AS y el raíz de R. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reemplazarlo en Q. Entonces, tenemos diámetro mayor, diámetro menor. Tenemos que una pulgada es igual a 25.4 milímetros, que el R, ¿cuál R? O sea, este radio, o sea, el radio del hombro también se puede calcular como el diámetro mayor menos el diámetro menor sobre 2, da igual. Que R nos da 1/8 de pulgada, lo mismo que tenemos aquí, que es igual a
175 milímetros. ¿Para qué hacemos esto? Para calcular el radio del hombro. Sí, aquí no lo daban, pero igual decidimos calcularlo. Listo, reemplazamos estos datos en Q. Q para flexión es 1 sobre 1 más raíz de R, sobre raíz de A en flexión, 0.58 y nos dio 0.245. Para torsión, lo mismo, pero cambia el 0.44. Colocamos este valor y nos dio 0.198. Listo, ya tenemos el Q sub S. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta el Q sub T y el Q sub TS. Este K sub TS. Listo. Entonces, factor de concentración de esfuerzo teórico. Listo. Para esto nos vamos a ir a la tabla, perdón, a la figura A15-9. Entonces vamos a buscar la tabla, la figura A15-9. Aquí está. Muchachos, aquí yo quiero que vean algo. Vean que la figura tiene que coincidir así como el esfuerzo. Sí, aquí está en flexión, una sección, un eje redondo con filete. Aquí está torsión, aquí está el eje redondo, pero también hay otros tipos de secciones como esta. Esta es una barra rectangular. Para que no confundan esta sección con esta. Puede ser parecida y uno se puede confundir, pero para que tengan ese pequeño detallito en cuenta. Entonces, listo. La descripción nos dice eje redondo con filete en hombro en flexión. Listo, esto es lo que tenemos. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar el R sobre D y el D sobre D. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Dibujamos la grafiquita. Sí, eso es lo más recomendable. D sobre D va a dar un entero, un cuarto de pulgada sobre una pulgada. Esto va a ser lo mismo, 1.25. No va a tener unidades. Y lo buscamos en una línea. Sí, tenemos una línea de 1.05, no nos sirve, 1.5 ya nos pasamos y tenemos 1.25. Entonces lo asociamos con la línea 1.1, o sea, con esta lineecita. Con esta línea. Listo. Calculamos el R sobre D, 1 octavo sobre 1 es igual a 0.125. 0.125, aquí. Listo, entonces ya tenemos el R sobre D, ya tenemos la línea. ¿Y qué nos hace falta? Ubicarlos. Entonces, en la línea, el 0.125 proyectamos una línea vertical hacia arriba y eh, golpeamos con la línea de 1.1. Lo que hacemos luego es la proyectamos hacia la línea de K sub T y encontramos un valor. Esto nos da un valor aproximado, no es exacto, de 1.5. Entonces nos volvemos aquí y vamos a comprobar. Si es aquí es donde pega el R sobre D y la línea 1.1. Entonces nos venimos aquí así y esto es aproximadamente, muchachos. Esto ya ahí sí lo dejo criterio de cada quien, 1.5. Si lo quieren tomar un poquito más arriba, porque en el D sobre D tenemos un valor mayor, es totalmente válido, pero en mi caso yo lo resuelvo así. Listo. Aquí se me volvió. Ok. Listo, ok. Entonces ya tenemos el 1.5 y este es el valor que necesitamos para reemplazar en nuestro caso F. Ahora vamos a hallar el caso TS, que es el mismo, pero para torsión. Sí, entonces nos vamos a la figura A15-8, o sea, la anterior, esta misma. ¿Qué vamos a hacer? Ya tenemos el R sobre D, que está aquí. Ya tenemos el D sobre D. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer exactamente lo mismo. Dibujamos D sobre D, lo asociamos a una línea. Sí, entonces tenemos D sobre D 1.25 y la línea más cercana es 1.2. Entonces, ¿qué hacemos? La ubicamos. Entonces, venimos aquí y ubicamos la línea, listo. Sí, muchachos, otra cosa que yo quiero que vean es que siempre estos números son mayores a 1. Aquí también. Siempre esos números son mayores a 1. No puedes, este caso usted no puede ser menor a 1, para que lo tengan en cuenta. Listo. Ya voy que el R sobre D, ya voy que el R sobre D, que es 0.125, lo proyecto sobre la línea de 1.2 y busco el valor de K sub T. Y esto me da 1.3. Entonces vamos a ver si es cierto.
Entonces, ubicamos aquí la línea 1.2, la proyectamos y venimos aquí. Aquí en este punto hay 1,2 y aquí decimos que es aproximadamente 1.3. Si quieren pueden tomar un poquito más o pueden interpolar o pueden hacerlo como se sientan cómodos. Listo. Ya tenemos entonces el K sub TS, este valor que es el que necesitamos. Listo. Ahora yo les pregunto, muchachos, ¿qué valor tendría K sub F y K sub Fs si no hubiera un cambio de sección? ¿Cómo así? Si este cambio de sección que hay por cada engrane no existiera, ¿qué valor tendría entonces K sub F y K sub Fs? Si no hay cambio de sección, no hay concentración de esfuerzo. Si no hay concentración de esfuerzo, K sub F y K sub Fs sería 1, porque no habría concentración de esfuerzo, que es lo que se calcula con estos factores. Listo. Ya tenemos K sub F, K sub Fs, entonces nos volvemos un momentico a la guía. Vamos a los factores de von Mises. Aquí. ¿Sí? Ya tenemos este factor, este factor, este factor y este factor. ¿Qué nos falta? Nos falta la amplitud de los momentos y de los torques. Listo. Pero para calcular eso, ya entonces, K sub F, bueno, reemplazamos. Ya tenemos el Q, ya tenemos el K sub T, reemplazamos. Es igual a 1 más Q para flexión, 1.5 menos 1, ese K sub T es el valor que nos dio en flexión, nos da 1.22 para torsión, entonces nos daría 1.06 reemplazando los datos de la torsión. Listo, ahora muchachos vamos a pasar a la parte práctica. ¿Qué es la parte práctica? La parte práctica consiste en calcular las fuerzas que hay en el sistema, ¿sí? Entonces vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. Primero vamos a tener el cuerpo, ¿sí? Cómo se distribuyen las fuerzas en el cuerpo. Entonces vamos a ver cuáles son nuestras variables de operación. Lo primero es ver la configuración de los elementos. ¿Sí? ¿Cómo así? Sí, vemos cómo se distribuyen las fuerzas en el engrane helicoidal, ¿sí? Que es donde está entrando la potencia. Ahora yo les pregunto, muchachos, ¿estas direcciones y todas estas fuerzas serían igual si yo pongo este engrane al revés? La respuesta a eso sería no. Entonces, eso es lo que yo creo que veamos. Otra cosa que yo creo que veamos para las direcciones es el torque, la dirección del torque. ¿Sí? En este está entrando potencia, yo asumo que está tomando este sentido de giro, ¿sí? Y el torque va a tomar este sentido. El torque en el otro engrane va a tener sentido contrario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por sumatoria de torques, este torque va a ser igual a este torque y van a ser contrarios para que la sumatoria de torques sea cero. Otra cosita es el tipo de elementos, componentes. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Es lo mismo un engrane helicoidal a un engrane recto? ¿Cierto que no? ¿Es lo mismo una polea a un engrane cónico? No. Entonces vamos a ver cómo afecta cada componente de este sistema a nuestro eje. Listo. Entonces, primero, esto vamos a irlo por pasos. Entonces el primer paso es, bueno, los datos de los engranes y el primer paso es calcular las variables del sistema. Ya tenemos una potencia, tenemos las revoluciones, pero necesitamos el torque, ese torque 1 y torque 2, que ya sabemos que son iguales. Entonces, pasamos todas las unidades al sistema métrico. ¿Por qué? Porque la potencia la tenemos en caballos de fuerza y las revoluciones la tenemos en RPM. Entonces, para potencia, tenemos que 1.5 caballos no sabemos cuántos kilovatios son, pero sí sabemos que un caballo de fuerza es igual a 0.7745 kilovatios. Ustedes me van a decir, bueno, Diego, ¿y usted dónde sacó eso? Eso, muchachos, yo lo dejo aquí muy claritico en la primera hoja, ¿sí? En la parte de potencia, aquí está, en la parte de potencia tenemos que un caballo de fuerza igual a 0.745 kilovatios. Listo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se multiplica este por este. 1.5 por 0.745 kilovatios. Y eso me da que la potencia es igual a 1.117 kilovatios. Listo. ¿Qué nos falta ahora? Las revoluciones. Listo, entonces ya tenemos la potencia. Listo, bien. Ahora para la parte de revoluciones. ¿Qué tengo de revoluciones? ¿Tengo RPS? No, tengo es RPM. Ok, entonces un RPM es igual a 0.104 radianes por segundo. Esto es lo que necesitamos. Entonces, revoluciones
tenemos que 960 revoluciones es igual, bueno, no sabemos a qué es igual, pero sí sabemos que un RPM es igual a 0.104. ¿Qué hacemos? 960 RPM por 0.104 radianes por segundo. Esto nos va a dar que las revoluciones son 99.84 radianes por segundo. Listo. Vamos a bajar tantico. Listo, ahora calculamos el torque. Ya tenemos la potencia, ya tenemos las revoluciones. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular el torque. ¿Cómo lo vamos a calcular? Potencia es igual a torque por W. Ya tenemos potencia, tenemos W y con eso despegamos el torque. ¿Sí? Potencia 1.117 kilovatios es igual al torque por 99.84. Hallando el valor de T, vamos a tener que T es igual a 0.01118 kilonewton por metro. Pero este kilonewton podemos pasarlo a newton, multiplicando esto por 10 a la 3. Nos va a dar 11.18 newton metro. Este sería el torque de nuestro sistema. Listo, ya tenemos potencia, revoluciones y torque. Entonces, vamos a pasar a calcular las componentes de fuerza de nuestro sistema. Entonces, vamos a devolvernos y vamos a buscar el engrane helicoidal, que aquí lo tenemos. Vamos a tener una W tangencial, radial y axial. Y vamos a tener también un engrane cónico, que va a tener una fuerza tangencial, radial y axial. Muchachos, aquí yo creo que también vean algo. Aquí está el torque. Por eso es que se calcula primero el torque. ¿Por qué? Porque para calcular la fuerza tangencial necesitamos el torque. Para calcular la fuerza radial necesitamos WT. Y para calcular la axial necesitamos la tangencial. Y para calcular la tangencial necesitamos el torque. Por eso es importante conocer primero que todo el torque. Esa es la razón de por qué se calcula primero el torque, para que ustedes lo sepan. Listo, entonces, vamos a calcular primero nuestro engrane helicoidal. Pero vamos a ver primero las direcciones de las fuerzas. Entonces vamos a tener que la tangencial va a subir, ¿sí? Va a ir en dirección Y. Nuestra radial va a ir en dirección Z, porque va hacia el centro de nuestra circunferencia, de nuestro engrane. Y la axial es la que nos va a tratar de sacar el engrane del eje, ¿sí? Para que tengan en cuenta. Entonces, sabiendo eso, componentes de fuerza. Para nuestro engrane helicoidal, vamos a tener entonces engrane 1 en Z, vamos a tener una componente radial en Z. En Z vamos a tener la componente radial. En Y vamos a tener la componente tangencial y en X vamos a tener la axial. Eso es lo que vamos a escribir aquí. En Y vamos a tener la tangencial y en X vamos a tener la axial. ¿Qué vamos a hacer ahora? Listo, ya tenemos cuál es cuál. Cómo ubicar cada una de las fuerzas en el XYZ. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir estas fórmulas y luego lo vamos a reemplazar. Entonces, para la radial, vamos a necesitar la fuerza tangencial, vamos a necesitar el tangente del ángulo de presión y el coseno del hélice. Vamos a necesitar aquí también el torque, que ya lo tenemos, la carga tangencial y el ángulo de hélice. Listo. Tenemos ya todos estos datos. Para el engrane cónico, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la misma tarea. Vamos a ver cómo se distribuyen las fuerzas en el engrane cónico. En el engrane cónico vamos a tener en el Z, vamos a tener la tangencial, en el X vamos a tener la axial y en el Y vamos a tener la radial. Listo. Listo. Entonces ahora vamos a ver cómo se distribuyen las fórmulas. Sí, entonces en radial, en axial y en tangencial. Esta fórmula las copiamos aquí. Listo. Entonces, lo siguiente es reemplazar datos. Sí, ya teniendo todos los valores. Primero calculamos nuestra tangencial. Luego este valor con la tangencial podemos calcular la radial y la axial. Pero primero tenemos que calcular la tangencial. Lo mismo en este caso. Primero siempre se calcula la tangencial. Listo. Entonces, seguimos. Cálculo de reacciones y diagrama de momento. Ya tenemos las fuerzas de los engranes. Ya tenemos el torque. Y ahora vamos a calcular en los apoyos. Sí, en los apoyos, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son las fuerzas y los esfuerzos en los apoyos? Entonces, vamos a hacer un diagrama XZ para las cargas radiales
y un diagrama tangencial, XY. Colocamos de una vez las cargas para mayor comodidad y también vamos a colocar aquí las distancias. Ya que hay una distancia de 500, 400 y 300 unidades en milímetros. Esas distancias, las distancias entre cada elemento. 500, 400 y 300. Listo. En lo personal, yo siempre dibujo estas líneas y calculo abajo las componentes. Para mí es más cómodo así. Entonces empiezo en XZ. Sí, entonces ya tenemos en XZ, ya tenemos dos fuerzas y nos faltan calcular otras dos fuerzas. ¿Qué hacemos primero? Siempre, muchachos, primero, ¿qué es lo que hacemos? Sumatoria de momentos. No hagan sumatoria de fuerzas porque se van a demorar un poquito más. Empiecen por sumatoria de momentos. Entonces, sumatoria de momentos aquí va a ser igual en 1, no en 2, en 1. Listo, entonces van a tener una distancia de 500 por 14.04. Esto me lo hace girar en sentido antihorario, o sea, va a ser positivo. La segunda carga va a tener una distancia de 500 más 400, o sea, 900. Me lo va a hacer girar en sentido positivo. Y el engrane 2 en Z me lo va a hacer girar en sentido negativo y tiene una carga de 24.49. Escribimos esto, 500 por la fuerza del engrane 1 más 900 por la incógnita menos 1200 por la fuerza del engrane 2. Es igual a 0 y si despejamos nos va a dar un valor de 24.85. Ahora sí, hacemos sumatoria de fuerzas. Esto, muchachos, estos que ustedes ven aquí como inclinado, es el sistema de referencia. Hacia dónde es positivo y hacia dónde es negativo. Sí, con colocar solamente hacia dónde es positivo ya es suficiente. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la fuerza 1 más 14.04 más la fuerza 2, 24.85 del apoyo 2 más 24.49. Esto va a dar menos 14.40. Muchachos, aquí me equivoqué. Aquí es menos, aquí es menos. Ahora vamos a hacer en XY. Ya tenemos los valores en Z. Sí, ya tenemos estos valores, ya tenemos la R1 y la R2. Vamos a hallar la R1Y y R2 en Y, o sea, las fuerzas tangenciales. Sumatoria de momentos de nuevo. Vamos a copiar las cargas. Tenemos una distancia de 500, de 900, de 1200. Copiamos las cargas en Y. No tenemos R o Y. Igualamos a 0 y despejamos. Eso nos va a dar el valor de R2Y. Por sumatoria de fuerzas vamos a tomar el valor de R1Y. Eso nos va a dar menos 35.19. Listo. ¿Qué hacemos ahora? Ya tenemos R1Z, R2Z, R1Y y R2Y. ¿Qué hacemos? Las colocamos. Las colocamos simplemente para ahorrarnos tiempo al momento de hacer este diagrama. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer el diagrama de cortante. ¿Cómo se hace este diagrama de cortante? Dibujamos las fuerzas. Aquí tenemos una fuerza negativa. Este menos significa que está mal supuesta, que está hacia abajo. Entonces quedaría menos 14.40 hasta aquí, hasta esta línea. Aquí tiene una fuerza hacia arriba de 14.04. O sea, sigue teniendo un cortante negativo de 0.36. Este valor es el restante, la carga restante. Luego volvimos a subir. ¿Cuánto subimos? 24.85. ¿Y en cuánto va a ser el restante? 24.49, que es esta misma carga, 24,49, para quedar aquí en 0. Listo. Para el caso del diagrama de momentos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar esta área de 14.40 por esta distancia, que es de 500. Entonces, 14.40 por 0.5, porque 500 es milímetros, lo pasamos a metros. 14.4 por 0.5, que es esta distancia, nos va a dar 7.2. Para hallar este punto, lo mismo, 0.36 por 0.4, que es la distancia desde aquí hasta aquí, más 7.2. Y luego 24.49 por 0.3. Esto nos va a dar 0 o aproximadamente 0. Para el caso del XY tangencial, vamos a hacer algo muy parecido. Menos 35.19 hacia abajo porque dio negativa. Sube 37.26 y el restante es 2.2. Sigue subiendo hasta 55.9, o sea, se le suma 53.83 a este 2.2 y me da 55.9, que es este mismo valor. Y bajamos hasta 0
o hasta aproximadamente cero. Para hacer el diagrama de momentos, lo mismo. Multiplicamos esta carga por esta distancia, que es el mismo momento área. Multiplicamos esta altura por esta base. ¿Cuánto es esta altura? 35.19. ¿Cuánto es esta base? 0.5. Haciendo eso nos da 17.595 y 16.715. Ahora, muchachos, en XY y en XZ nos tienen unos valores de momentos. Vamos a hallar un momento resultante y vamos a ver dónde es máximo el momento flector. Listo. Calculando los momentos resultantes. Para el engrane 1, el momento del engrane 1 va a ser 7.2 más 17.595. ¿Cómo así? Aquí está el engrane 1 y va a tener un momento flector de 7.2 y en XY va a tener un momento flector de 17.595. Esos son los valores que aparecen aquí. Para el apoyo 2 vamos a tener un valor en XZ de 7.34 y en XY de 16.715. Hacemos la suma de cuadrados y obtenemos los valores. Esto nos va a dar que el momento del engrane 1 es 19.011 Nm. O sea, en el engrane 1 va a haber un momento flector máximo. Listo. Entonces, teniendo ya el momento flector máximo, entramos a un diagrama de esfuerzo. ¿Cómo así? Nos devolvemos aquí. Vamos a bajar. Aquí. El ejercicio nos dice que es una flexión completamente invertida. Entonces venimos aquí a la guía y buscamos donde dice completamente invertida. Sí, ya lo tenemos aquí. También hay esfuerzo fluctuante o alternante y repetido y hay constante. En este caso tenemos completamente invertida. ¿Qué es lo que hacemos? Dibujamos el diagrama y calculamos sigma A, en este caso, MA y MM, que es el momento medio. Listo, entonces sigma A dice que es el sigma máximo, es igual. Entonces vamos a copiar eso. Transcribiéndolo a nuestro ejercicio, entonces vamos a tener el diagrama de momento, contratiempo, vamos a tener nuestro diagrama, vamos a tener un máximo, vamos a tener un mínimo, vamos a tener que el máximo es igual a menos el mínimo, que es esto mismo. Todas esas conclusiones yo las dejo aquí escritas. Vamos a tener entonces que la amplitud del momento es igual al momento máximo, que es igual a menos el momento mínimo, que va a ser igual a 19.011 Nm, que es este mismo valor. Listo. ¿Cuánto va a ser el momento medio? 0. Eso también lo podemos ver aquí. Eso está adaptado también para cada tipo de gráfica. Si cada tipo de gráfica mínimo es igual a 0, sigma m es igual a sigma a, cada gráfica tiene sus propias conclusiones. Listo. Ahora ya tenemos para el momento. ¿Qué nos hace falta para la torsión? Listo. Torque contra el tiempo. ¿Qué vamos a tener? Que el torque es constante. Torque medio. Entonces, nos devolvemos aquí a la guía, bajamos. Entonces, TA es igual a 0, o sea, no hay TA. Y el torque medio es igual al torque calculado. Escribimos eso. La amplitud del torque es igual a 0. Torque medio es igual al torque calculado, que es igual a 11.18 Nm. Listo. Entonces, ¿dónde se tiene en cuenta entonces la fuerza axial? Calculamos todo por XY, XZ, pero en ningún momento tuvimos la fuerza axial. Entonces, muchachos, para resolver esa pregunta, necesito que veamos el diagrama. La fuerza axial, en este caso, ¿qué nos está haciendo? Nos está empujando el eje, nos lo está sacando, digamos, lo que del sistema. Entonces, nuestra fuerza axial, el efecto que tendría es para el cálculo del rodamiento. Sí, si sabemos que el eje tiene una fuerza que tiende a sacarlo en esta dirección, entonces pues lo que se hace es se coloca un rodamiento especial para que soporte esa carga axial. Pero para el diseño eje no se tiene en cuenta o el esfuerzo el esfuerzo causado por la fuerza axial es mínimo y no se tiene en cuenta. Para que sepan qué es lo que se hace con la fuerza axial en estos casos. Listo. Teniendo ya momento medio, torque medio, la parte práctica y la parte teórica, pasamos a la parte final. Ya tenemos todos los datos, muchachos. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Reemplazar? Sí, reemplazando los datos y los factores de von Mises, ¿sí? Entonces nos volvemos aquí, subimos tantico, ya tenemos todo. Ya tenemos MA, TA,
TM. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Reemplazar estos valores. Buscamos, lo reemplazamos y nos va a dar este valor. Vean que en A el valor de la amplitud del torque es 0 y en B el valor del momento medio es 0. No siempre va a ser así. Para esta disposición sí es así, para que lo tengan en cuenta. Listo, ya teniendo el valor del A y del B, ahora sí podemos despejar el valor del factor de seguridad. Entonces, reemplazando datos en el factor de seguridad de asma elíptica, vamos a tener A, B, SE, SUT, el diámetro de 1 pulgada. Este diámetro de 1 pulgada vamos a necesitar pasarlo a nuestro sistema métrico. Sí, vea que aquí tenemos Newton, metros y aquí tenemos pascales. Entonces, 1 pulgada es igual a 0.0254 metros. Se me dice, bueno, Diego, ¿y cómo calculó, cómo calculó esto a metros? Fácil. De pulgadas lo pasé a milímetros. De milímetros lo pasé a metros. Para mí esto es más sencillo. Si encuentran una conversión directa, mejor. Para mí es mucho más sencillo hacer esto. Listo, entonces vamos a escribir el factor de seguridad de la asma elíptica y lo que hacemos ahora es reemplazar. Reemplazamos y esto nos da un valor de 8.451, que es el factor de seguridad para carga variable por asma elíptica. Y este es el resultado del ejercicio. Entonces, muchachos, si tienen alguna pregunta, espero me la hagan saber en la cajita de comentarios. Y si tienen alguna pregunta personal, yo voy a dejar mis datos de contacto con redes sociales. Gracias.